volando Sí, con la conferencia de Toto Caputo, pero ¿cómo lo vivieron? Porque era inesperado lo del cepo para ahorristas, ¿no? Bueno, yo les había contado que había una versión de que se abría el cepo, y ahí lo que empezó a circular a la tarde temprano fue que el paquete de ayuda del fondo era significativo y la apertura era significativa. Hay que decir que el cepo se libera para las personas física, para las personas humanas, para todos nosotros. Si querés hacemos ya un resumen. Sí, empecemos ya de a poquito porque hay mucho de lo que para dice el acuerdo, claro. Pero el acuerdo tiene un paquete significativo de plata. El primer desembolso es el 60% del acuerdo, 12.000 millones, pero en 3 meses más llegan 3.000 millones más. Por lo tanto, el 75% del acuerdo es de libre disponibilidad y se lo desembolsan a la Argentina cash en los primeros 3 meses de acuerdo, sin condicionalidades prácticamente, sin condicionalidades. Eso es lo que quiere decir de libre disponibilidad y era lo que todo el escenario de economistas, sobre todo los más críticos del gobierno, decían no le van a dar eso, no le van a dar eso. Por eso después la jactancia también del gobierno en decir me dieron lo que yo pedía. Y esto es así que se venían hablando desde junio, esta negociación ya... Los mantuvieron mucho en reserva. Los escuché a Furiase, por ejemplo, plantear que esto ya ellos lo sabían, era lo que estaban hablando y no lo podían decir. Mira, en rigor de verdad, y para ser absolutamente sincera, te guste o no te guste el gobierno, te guste o no te guste los modos que tiene el equipo económico y el equipo político del gobierno, si vos tenías contacto como empresario, como periodista o haciendo tu trabajo profesional con las fuentes oficiales, desde el año pasado mantienen la misma posición sobre esta situación. Siempre dijeron, tenemos un plan para salir del cepo, ese plan tiene secuencias y tiene pasos. La velocidad a la que demos esos pasos va a depender del desembolso, del monto del desembolso que nos dé el Fondo Monetario. Si el fondo nos da poca plata, lo que vamos a hacer es abrir poco y mantener muy altas restricciones. Si convencemos al fondo de que nos dé un respaldo fuerte a las reservas, vamos a ir más rápido a una flotación. Siempre hablaron de bandas, yo se los dije todo el tiempo, siempre hablaron de bandas y siempre hablaron de bandas pero manteniendo restricciones. La verdad es que me parece que la sorpresa absoluta es esta liberación del cepo completa para las personas humanas, pero que mantiene reglas muy estrictas para las personas físicas. Hay dos cosas muy importantes para las empresas. Una, los dividendos, la famosa cantidad de pesos que están encepados en Argentina. Siéntense a esperar que les den un bono. Con esos pesos no van a poder ir a comprar dólares al oficial. Las empresas... que es la primera gran diferencia con 2018. Exactamente. Que antes se iban todos a buscar el dólar. Porque yo cuando yo estaba en la clínica, bueno, porque internado mi hijo, terminé mirando la conferencia con el médico de guardia, por suerte ya está bien. Y el de guardia es como, vos sos el periodista, sí, digo, ¿puedes subir el volumen? ¿Qué va a pasar? Estábamos viendo, y cuando uno veía el graph, se levanta el cepo, yo dije, ¿cómo que se levanta? Cuando empiezo a buscar y veo ese detalle, digo, menos mal. Claro, la guita que está puesta en pesos no te la podés llevar a casa matriz para atrás, sí para adelante. Dato clave para entender eso. Menos mal respirás vos, pero lo cierto es que parte de la demanda del levantamiento del cepo tiene que ver con la situación de las empresas. Cuando vos hablás, sé si lo vas a saber mejor que nadie, en el off the record los empresarios te dicen nadie pone un peso significativo o un dólar significativo. Sí, pero para adelante, pero vos para adelante ya lo permitís. Para adelante vos podés, no tenés cepo. Claro. Para adelante, para atrás. Para las que tienen que girar hoy. Claro, lo que vos tenés encepado en Argentina, vas a tener un bono. Eso no se toca. Para una inversión nueva, no hay cepo. No hay cepo. ¿Y para las existentes, para ampliar inversiones? Toda inversión nueva, todo balance para todas las empresas que hoy están en Argentina, con el balance que arrancó el 1 de enero del 2025, no tiene cepo. Libre de cepo. Claro, esa plata te la van a ir a pedir cuando cierre el balance, ¿no? En el 2026. O sea, el gobierno se toma todo ese año para eso. Algunas restricciones para los dólares de las importaciones también va a seguir habiendo. Y hay algunos pedidos del Fondo Monetario, que era la otra discusión. ¿Qué te va a pedir el Fondo Monetario a cambio? Bueno, en el planteo y en la hoja de ruta, si uno mira lo que decía el gobierno que era su hoja de ruta y lo que le pide el Fondo Monetario,
La verdad es que es bastante parecido y es muy laxo en los términos y en los tiempos. Acá la diferencia me parece central es que vos hasta acá tenías una Argentina que cuando iba al Fondo Monetario llegaba buscando el prestamista de última instancia con el agua al cuello y aceptando cualquier condición. Acá tenés un acuerdo con el fondo que tiene condiciones muy laxas de cumplir, porque pide, bueno, que haya una reforma tributaria, que haya una reforma laboral, que haya una reforma previsional y que se acelere el proceso de privatizaciones de las empresas públicas. ¿Algo de eso es una agenda impuesta por el Fondo Monetario a la Argentina? No, ya lo la tenemos agenda natural de Argentina. Claro, bueno, entonces acá lo que hay es un alineamiento entre la manera de pensar o las condiciones que quería el gobierno y que quería el fondo. ¿Por qué tardó en llegar hasta acá? Pero que el gobierno tenía como referencia, pero que no tomaba. Laboral, quedó medio todo en la nada. Sí, no, y la previsional, cuando lo dijo el ex titular de ANSES, lo echaron. Sí, porque le dicen que la laboral tiene que ir primero. Y eso previsional tiene que venir este año. No necesariamente. Bien. No. Por eso, ok. No hay plazo para ninguno de esos procesos. Recién presentación de un proyecto y demás. Son súper laxas. La pregunta que está circulando también alrededor del debate político en los analistas es si el gobierno adelantó tiempos porque estaba acosado por la realidad, digamos, sacudido por el asunto financiero, por los mercados, por la fuga de reservas, por el panorama internacional. Si esto que pensaba hacer el gobierno después de las elecciones, yo no sé si es así, lo tuvo que adelantar y no quedó más remedio. Se puede ver de una manera, también se puede ver algo muy generoso de parte de Milei, que sacrifica lo político o que lo pone en riesgo, no lo sacrifica. Bueno, ¿no? el gobierno me parece que, no sé qué opinará Moncho, pero ha mostrado siempre ser audaz en lo político. Muy audaz. Y se juega. Cuando el viernes decíamos, hay una versión de que se puede abrir el cepo, decían... Dudemos, es un año electoral, bueno. No, o sea, el gobierno juega fuerte con eso. ¿Qué es lo que cree el gobierno? Que va a tener 2 meses de algún nivel de tensión, que se va a estabilizar el tipo de cambio, que va a volver a bajar la inflación a partir de junio, que va a llegar con mucho aire a octubre a partir de eso. ¿Qué es lo que acelera la decisión ahora? Bueno, el acuerdo con el fondo y que el fondo acepte hacer un desembolso significativo que hasta acá no estaba. Yo creo, pero esto es una opinión personal, que lo que cambió es la condición internacional. Que un mundo financiero, un mundo financieramente muy complejo a partir de toda la crisis que genera Donald Trump en los mercados, hace que haya un poco más de acerque posiciones y ponga a todos un poco más cerca de negociar y ponerse de acuerdo para que esa tensión que estaba atravesando la Argentina, perdiendo reservas desde que se sabía que venía el acuerdo con el fondo, llegara. Ahora, el ministro de Economía había dicho que el acuerdo salía en el primer cuatrimestre del año. Bueno, salió en el primer cuatrimestre del año. Apuntábamos a que era en la segunda quincena de abril, fue un poquito antes. Para adelante. Porque está el pequeño ahorrista, el mediano ahorrista, mucha gente que dice, bueno, entonces a las 10 yo salgo y puedo comprar dólares sin cepo, sin restricciones. Y la pregunta, porque eso lo poníamos en el graf, es ¿un dólar en dónde? Y ahí entramos en la famosa banda de 1000 a 1400 y que juegue ahí. Exactamente. Y ahora te voy a explicar las bandas. Dale. Creo que tenemos primero para que les quiero mostrar las proyecciones que tiene el acuerdo con el fondo. Dale. Voy a decir primero una cosa. Esto siempre falló. Recemos para que una vez funcione, pero el acuerdo tiene de base... Perdón, estas son no son las metas del gobierno, son las proyecciones del fondo. Son las proyecciones de qué va a pasar con la economía argentina según el Fondo Monetario a partir de que se cumpla lo que se prevé en ese acuerdo. Crecimiento de la economía, 5,5% para este año, 4,5% para el año que viene, 4% y se estabiliza en la zona del 3%. No entiendo el pico, ¿por qué crece en 2025 y tiende a bajar después? No, porque el crecimiento del 2025 está muy inflado por la caída del año pasado. De acuerdo. El rebote. Perfecto. El rebote y la recuperación. Si se diera que el crecimiento del 25 y el 26, o sea, hace años que Argentina, desde el 2011, Argentina no tiene 2 años seguidos de crecimiento. Crece en año electoral,
maquinita y juego electoral de la política que gobierna el gobierno de turno mediante y ajuste el año que no hay elecciones. La inflación 18 a 23% para este año, 10 a 15% para el año que viene y la inflación en un dígito en el 2027. 18 a 23 calculan. Entre 18 y 23%. ¿Total, anual? Tenemos 8,6 ya. O sea, tenemos 8,6. Y faltan 9 meses. Sí. Pero, el mercado estaba en 23 hasta el mes pasado. El número de marzo, yo creo que ese número con el 3,7% de marzo y 2 meses más calientes ahora de mínima, que estén en la zona del 3-4%, va a estar un poco más arriba de eso, pero abajo del 30% seguro. Y las reservas, bueno, le pone 40. Inflación, vuelvo a inflación, antes de que sigas con reservas. Sí. Se estaba hablando de un 5 o 6 para abril, por este acomodamiento, ¿no? Va a depender de dónde se estabilice el dólar. Básicamente porque una de las cosas que pensamos siempre es que con un salto del tipo de cambio, antes teníamos todos los precios pisados, un toque del tipo de cambio, un movimiento del dólar te ponía bajo presión todos esos precios. Ahora tenés el petróleo a la baja, entonces quizá podés atravesar una suba del tipo de cambio sin necesidad de tocar el precio de la nafta, que sería clave a la Argentina. Entonces hay que ver ahí cuánto traslado a precios hay. ¿A cuánto estaban los precios? ¿Al dólar de 1.050 que era el oficial o al dólar de 1.400? Bueno. No lo sé. Claro. O sea, si lo que no hubo en Argentina fue un precio de referencia. Entonces, eso es lo que no sabemos. Si en los últimos 2 meses esta tensión y esta expectativa de que iba a haber una devaluación o iba a haber un cambio de régimen cambiario hizo que se retocaran un poco los precios si algo ya se trasladó o si está por trasladarse, ¿no? Ahí va a ser donde se va a dar la pelea, ¿no? El gobierno sabe que abril y mayo pueden tener más tensión en la inflación, pero bueno, la expectativa es que se recorte y se limite ahí. Va a depender si el dólar se acomoda arriba de los 1.250 o abajo de los 1.250, cuánto traslado a precios hay. Siempre para mí está de referencia que esta es una economía más abierta, por lo tanto vos para subir un precio tenés que ver cómo competís contra un producto importado. No es tan fácil. Y segundo, que la economía no es que está hiper expansiva y el que está vendiendo estas tacitas está vendiendo millones de tacitas y se queda sin stock, ¿no? La economía crece, pero con bastante tensión, entonces no hay mucho espacio para subir algunos precios. Muy bien, reservas, reservas. Bueno, y las reservas es el último punto que estaba ahí, le pone 47.700 millones para este año. Hoy estaban en negativo las reservas. Bueno, pero este es el número total. Este es el número total. Claro, que equivale más o menos a unas 25.000 ahora, le agrega ahí todo el paquete de ayuda del Fondo Monetario. Los organismos multilaterales ponen una gran parte de fondos, ponen 6.100 millones, con más de 3.000 desembolsados este año también, sin condicionalidades. Hay que ver que salgan los anuncios, en estos días deberían salir los anuncios de los directorios de la CAF, el BID y el Banco Mundial aprobando eso. Y el gobierno también cuenta para reforzar esa cuentita de las reservas, considera que va a poder colocar el Banco Central un repo, un préstamo en bancos internacionales que le sirva como de respaldo para enfrentar a cualquier tensión financiera en el mercado. Para que eso suceda, para contar esos 2.000 millones, tenemos que ver que se desplome el riesgo país. Es la lógica. Lo que deberíamos ver hoy es que suben las acciones. Está pasando. Que baja el riesgo país muy fuerte y después veremos dónde se estabiliza el dólar. No miremos o sea, sé que todos estamos pendientes de cuál va a ser el precio a las 10 de la mañana. La verdad... la verdad es que nos vamos a... La respuesta es sí. Nos vamos a decepcionar, se va a quedar un poco... Quiero decir que no va a decir nada de la película, la foto del dólar de hoy a las 10 de la mañana. Van a estar todo
mirando qué pasa con eso. Si querés, vamos a ver cómo van a funcionar las famosas bandas cambiarias para entender, porque... meternos a navegar entre las bandas. Son como dos costas, ¿no? Vamos para un lado y para ¿Cómo otro. le pones poesía a las crisis? Perdón, Me ya encanta. hubo un esquema de bandas. Sí. Ya hubo. Exacto. De vuelta, ¿no? Hubo un esquema de bandas en el 2018 Sí. de la mano del acuerdo de ese año con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y quiero decir una cosa, el gran... el enojado o quien rechazaba en ese equipo económico ese acuerdo con el Fondo Monetario, aunque todo el mundo se lo indica a él, era Luis Caputo. Y todos dicen que Caputo es, los críticos de Caputo dicen que es el que armó el acuerdo para que se fugue. El acuerdo lo armó Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger, y Luis Caputo lo cuenta muy bien y está escrito en el libro. Está escrito en el libro de Macri, pero también lo escribió en su columna de Infobae ayer Jessica Bossi, y por eso me acordé de la escena. Critica. Caputo no quería las bandas en el 2018 porque tenían condiciones de cómo el gobierno podía intervenir. Entonces lo que él decía es, el mercado sabe cuántas balas tenés vos para tirar, ¿entendés? Cuántas flechas tenés en el arco. Por lo tanto, te mide y sabe cuándo te va a ir a buscar. Te van a ir a buscar, decía Caputo. Bueno, perdió en esa pelea, eran 2 contra 1, Federico Sturzenegger, Nicolás Dujovne y Luis Caputo. Se implementó el acuerdo y no funcionó. ¿Y ahora por qué acepta las bandas entonces? Porque no tienen condiciones para intervenir. No tienen condiciones para intervenir. A ver, vamos a ver cómo funciona, que es la gran pregunta. Si Vanina me dice, voy a ver si las muestra. Ah, no, las tenemos ahí, perfecto. Okay. Bueno, ahí está. Bueno, mirá las bandas. Vos tenés una banda en 1.400. La banda quiere decir que el dólar va a flotar entre 1.000 y 1.400. El primer resguardo, el gobierno se guardó una cláusula, una norma técnica, un puntito en el acuerdo que dice que entre 1.000 y 1.400, si hay mucha volatilidad, también puede intervenir. ¿Qué quiere decir? Que es la flotación es entre las bandas, pero que si el gobierno ve que un día hay mucha volatilidad y se va muy rápido para arriba o muy rápido para abajo, a discreción del Banco Central, ¿se puede meter? Puede entrar en el medio de la banda. Bueno, esto es un dato interesante porque no estaba destacado el fin de semana. Y eso es algo que no pasaba en las otras bandas. Lo que decía Caro de la diferencia con el acuerdo anterior. Entonces, entre las bandas puede intervenir. También es cierto que el Banco Central, a quienes les explica, los técnicos del Banco Central que explicaron esto a algunos economistas y a algunos periodistas durante el fin de semana, aseguran que van a tratar de no intervenir nunca, que su objetivo es que la flotación sea limpia. Claro, pero entonces no es limpia. Es una flotación donde el gobierno, ellos tienen la herramienta, considera volatilidad, puede entrar. Exacto. Okay. O sea, lo que dicen que van a practicar es una flotación limpia, pero si lo necesitan, tienen una herramienta para intervenir en el medio de la banda. Y la otra plaquita que habíamos hecho, que tiene la referencia de el dólar blend. ¿Por qué les quiero mostrar? Entre las bandas está el dólar blend. Ese dólar era el que yo les decía va a volar con el acuerdo con el fondo. Voló, desaparece de la escena, es uno de los dólares que muere con el fin del cepo, que es el dólar que se le pagaba a los exportadores. Por cada exportación, el dólar, el valor en pesos que recibía era de más o menos eso, 1.120, 1.122 pesos. Bueno, esos 1.120 van a funcionar un poco hoy como referencia. ¿Qué tenemos que pensar de la banda? Va a ir, el gobierno dice, va para abajo. Es muy difícil pensar que vaya abajo de 1.120 o de 1.150. ¿Por qué? Porque los exportadores a 1.120 ya estaban resistiendo liquidarte. Entonces, es difícil pensar que van a liquidarte por abajo de eso. O sea, tiene que haber una zanahoria para que empiecen a liquidar esos. Hoy calculaban 25.000 millones de dólares. Sí, bueno, en esta primera tanda, claro, en el año es esa plata. En este trimestre tenés una buena parte de esa plata. Para que aparezcan las liquidaciones van a estar más arriba. ¿Por qué el gobierno cree que ahora, si toca 1.400, a diferencia del 2018, que era lo que citábamos recién, en el 2018 el gobierno lo que tenía que hacer era, el Banco Central, poner en subasta 150 millones de dólares. Ponían 150 millones de dólares y el precio lo ponían los que venían a esa subasta. Bueno, o sea, se le terminaban en un segundo y lo iban a buscar por 150 millones más. Acá,
cuando el dólar toque o se acerque a los 1.400, el central entra con las herramientas que quiera, con la cantidad de plata que quiera y lo baja. Ahora, en la práctica, lo que va a pasar es que si se acerca a los 1.400, vos sos comprador o vendedor de dólares. Si sabés que el Banco Central ahí lo vende. Claro. Sos vendedor. O sea, cuando se acerca a los 1.400, aparece la oferta, aparecen vendedores. Vendedores. El dólar no lo movemos ninguno de nosotros cuatro, ni siquiera... No, el ahorrista no lo mueve. Claro, no lo vamos no lo va a mover ninguno de nosotros, ¿no? Ni siquiera un ahorrista calificado y con una billetera significativa. Entonces, lo que hay que pensar es que cuando se acerca a 1.400, lo que vas a tener es vendedores de dólares que se van a ir a tasa de interés en pesos, porque saben que dentro de 3 o 4 meses va a seguir costando 1.414 el mes que viene, 1.428 el otro mes, porque se va ampliando la banda, pero tenés como la referencia y te conviene quedarte en tasa de interés. Al revés lo mismo, ¿no? Si se va a la zona de los 1.000, los importadores van a aparecer todos juntos tratando de llevarse esos dólares rápidamente porque estás en un precio piso de la banda, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que te va a ir cambiando y dando la dinámica. Pero la disyuntiva es qué va a pasar hoy, ¿no? Ahora seguimos, vamos a tener un consultorio con las preguntas de la gente. Súmense, vayan participando del chat, empiecen a hacer preguntas ahora, que va a haber respuestas.